minutos. El diputado Ávila, a sus órdenes, ¿con qué objeto? Quisiera hacer yo un reconocimiento a héroes anónimos de los que a veces poco sabemos y poco nos enteramos. Usted sabe que hace unos días en el patio del Federalismo vimos a un diputado tratando de normalizar la violencia como instrumento para el quehacer político, que es una de las labores más nobles para coadyuvar con la gente. Se trata de Ricardo Martínez, un joven embajador por la paz, director de la orquesta, que además tiene sin duda varias obras literarias que están enfocadas a visibilizar los fenómenos de violencia que han terminado en lamentables genocidios y en violaciones a los derechos humanos. Tiene aportaciones en la construcción de la paz, por ejemplo, de Bosnia y Herzegovina. Y si este individuo, por cierto, con una discapacidad, no hubiera estado en medio de un servidor y de este agresor, de este porro, porque no hay otra forma de nombrarlo, pues seguramente las cosas hubieran sido distintas. Por eso desde aquí, desde este pleno, con el debido respeto, quiero hacer un reconocimiento público para el director de orquesta, Ricardo Martínez Ruiz, uno de los héroes anónimos que evitó que esa violencia que pretende normalizar el PRI pasara a algo aún peor. Es cuanto, Presidenta. Ha sido clara su posición. La senadora Malú Micher, adelante, senadora. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Mi intervención es simple y sencillamente para felicitar el desempeño de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y del consejero Uquipe Espadas el día de ayer en la sesión del Consejo General del INE. Defender la institucionalidad del INE como lo hicieron ayer frente a la indisciplina, la falta de respeto, la grosería y la utilización de adjetivos porque no tienen argumentos, sino puros adjetivos para dañar la imagen de las personas y no hablar de la discusión política que podría tener. Ante esa situación fue extraordinaria la conducción de la presidenta del INE y del consejero jurídico. Mi respeto, mi agradecimiento y mi reconocimiento a la presidenta Tadei y al consejero Uquipe Espadas. Muchas gracias. Gracias, senadora Micher, ha quedado clara su posición. El senador Gerardo Fernández Noroña, adelante, senador. Sí, diputada presidenta, le quiero hacer una petición. Efectivamente, la semana pasada, un legislador integrante de esta comisión permanente, el diputado Arturo Ávila, fue agredido por otro legislador que ni siquiera forma parte de la comisión permanente. De hecho, la próxima semana se cumple un año de que ese mismo legislador me agredió cobardemente, junto con 5 legisladores más, cuando presidía yo la sesión de la comisión permanente, incluido el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Y vi una declaración suya donde conminaba a ambos legisladores a no usar la violencia. Me parece que ahora que además está usted presidiendo la comisión permanente, debe velar por la seguridad, el respeto al fuero y a la integridad de los miembros de esta asamblea. Por lo tanto, me parece que el llamado al Partido Revolucionario Institucional es necesario a exigirle a su diputado Mancilla, no recuerdo su primer apellido, que se comporte como legislador y no como porro, que es la enseñanza que tiene de su dirigente nacional, por cierto. Entonces, le pido su intervención para garantizar no solo que el diputado Arturo Ávila, sino cualquier miembro de esta asamblea no sean agredidos
por este legislador que tiene esta conducta de manera permanente desde hace ya bastante tiempo. Gracias, senador. Si me permite, diputada Andrea, es claro que en los parlamentos se viene a hablar, a debatir, incluso a disentir de manera fuerte, pero siempre con respeto. Yo hago un llamado claro y público a que todos, todas nos podamos comportar a la altura de lo que México merece, porque hoy hay un México que reclama, que anhela paz, seguridad, la posibilidad de salir de casa y regresar sanos y salvos. Y para eso es que estoy segura, todos debemos de trabajar. Yo confío en que estos espacios deliberativos tengan la tribuna y la palabra, y que cada quien defienda su posición, que cada quien pueda fijar con respeto lo que representa y las causas que enarbola. Así es que, más allá de una discusión en términos ideológicos o políticos, ojalá y lo que podamos hacer aquí siempre sea construir a favor de los mexicanos. Por supuesto, hago un llamado respetuoso, porque aquí todos somos pares. Aquí todos representamos a millones de personas. Un llamado respetuoso a poder construir y no destruir, a poder resolver y no conflictuar, a poder generar desde la ley y desde nuestra palabra un mejor México para este presente y para nuestro futuro. Muchísimas gracias a todas y a todos, porque claramente es un hecho que todos aspiramos a tener una mejor nación. Muchísimas gracias, por supuesto, por su templanza, y gracias a la vicepresidenta que hizo un llamado en su momento a ese hecho que se menciona. Adelante, diputada. No se escucha, ya, gracias. Pues nada más respecto al mismo tema, porque la verdad sabemos el riesgo que implica hacer política en nuestro país como mujeres. Y pues con los hechos que se han venido reiterando a lo largo de las comisiones permanentes, yo sí me siento en riesgo con las conductas que ha tomado el diputado Mancilla. En la comisión permanente pasada, vimos que agredió a compañeros legisladores en la mesa directiva. En esta ocasión, en el patio de este recinto legislativo, se atrevió también a agredir a un compañero, al diputado Ávila, y es evidente. Yo creo que la postura de la mesa directiva no puede ser en abstracto, tiene que ser una postura clara, sustantiva, de que hubo un hombre que incitó a la violencia, que es el diputado Mancilla, y que no solo aquí, en el Pleno Legislativo, sino también lo ha hecho en el Consejo del INE. Yo creo que sí, deberíamos llamar, y más porque él se ostenta como es el presidente de la Comisión de Juventudes, y yo creo que su comportamiento debiese ser ético. Y así como se lo dijo el consejero del INE, sí, él tiene libertad, tiene fuero, pero el fuero no puede servir para estar violentando a seres humanos, y no puede usar como argumento el hecho de que va a defender a México, y si tiene que golpear, pues va a golpear. Yo me siento en riesgo y solamente quiero exigir que no se vuelva a dar una situación, y que se tenga claro que el debate se da en la tribuna, y que ningún legislador debiese ir a otro escaño, a otra curul, dígase en la Cámara de Diputados, para ir y agredir a sus compañeros y compañeras legisladoras o legisladores. Gracias. Gracias a usted, diputada. Ha quedado clara su posición. La senadora Lili Telles. Adelante, senadora.
Voy a referirme al mismo tema, pero antes hay que avisar a los mexicanos que acaba de entrar al Pleno el narcosenador Adán Augusto López, que sigue impune, que es el padrino del cártel de la Barredora y está aquí e implica un riesgo para los legisladores de bien que somos nosotros y para las demás personas que visitan. Sobre el tema me voy a referir a la hipocresía de Malú Micher, porque ella le dio las tijeras a la senadora Karina Ruiz para que frente a mi rostro intentaran cortar un cable, cosa más estúpida porque no es un cable de papel, y pusieron en riesgo mi integridad física y las tengo demandadas y todavía no hay resultados. Exijo justicia y castigo para Malú Micher y Karina Ruiz, que atentaron contra mi integridad física con un arma blanca. Ha quedado clara la posición de la senadora. Adelante, senadora Añorbe. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo estoy convencido que los problemas personales se deben de dirimir fuera de este recinto, en conos, por supuesto, y ofensas que también se han recibido por parte de distinguidos militantes de Morena, a distinguidos militantes también del Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que es importante que también dejen de sembrar odio. Ya no se puede estar sembrando odio y cosechando tempestades, por supuesto. Y decirles que en el tema del INE, pues el INE ya es un apéndice del gobierno federal de censura, de esta ley censura que ha promovido Morena y que, por cierto, no les ha ido nada bien. Es cuanto, presidenta, pero también invitar a ir al debate de lo importante. Todos los escándalos que se están dando en este país quieren bolas de humo para no discutirlos y creo que este es el momento para empezar a discutir ya en la agenda parlamentaria. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, senador. Hemos abierto un debate. Yo entiendo, senador, permítame, yo entiendo que todos quieren fijar una posición. Hemos tenido 4 intervenciones y aquí 2. Si me permiten, discúlpame, senador, la senadora Mayuli, el senador Manuel y cerramos esta etapa. Adelante, senadora. Gracias. Gracias, presidenta. Quiero reconocer, primero que nada, su conducción en esta mesa, en esta comisión permanente. Inclusive ahorita, y hago uso de la voz precisamente, porque vi rostros de legisladores de Morena. Ellos empezaron ahorita a abrir este debate, a exigir y a pedirle a usted que hoy está presidiendo y que seguramente estará ya en las últimas sesiones de esa comisión permanente, su intervención por lo que aconteció la semana pasada entre legisladores. Pero cuando pedimos el uso de la voz, quienes estamos de este lado, ponen gestos y caras y se enojan. Pero la verdad es que abusan y aprovechan de su buena conducción, diputada, en la comisión permanente, porque es claro y evidente que ha podido llevar a buen puerto la conducción en la Cámara de Diputados por parte suya. Y no le temamos al debate parlamentario. Lo que pasa es que cuando ellos desacreditan, Morena y sus aliados desacreditan, pues hay que escuchar. Y cuando nos toca de esta parte también responderles, pues es cuando exigen y ponen caras y rostros diferentes legisladores y legisladoras de su movimiento en el que ya no se permita el debate. Entonces no puede ser a contentillo de un grupo parlamentario que, si bien es cierto, tiene una mayoría que arrebatada e ilegal, pero que sí debiéramos
poner en el debate público pues la agenda pública de este país. Muchas gracias y nuevamente reconocer su conducción y su trabajo aquí en la Comisión Permanente. Gracias. Gracias, senadora, qué generosa. Señor senador Manuel Huerta, con usted cerramos este debate. A sus órdenes. Miren, ningún senador ni diputado está colocado por encima de la ley. Escúchelo muy bien, con el debido respeto. Nadie. No hay licencia para atropellar las reglas, degradar a las instituciones o convertir la investidura pública en patente de impunidad. La democracia comienza por respetar la ley, también cuando la ley no conviene. Yo por eso le estoy haciendo la moción. No puede usted, con el debido respeto, normalizar la violencia. Lo que ocurrió allá afuera fue una agresión a ojos pública, donde hoy lo único que decimos, los que son porros, porros son y serán siempre. Pero no podemos permitir, por eso la felicitación que hace nuestra compañera a los comportamientos institucionales que el INE ayer tomó, deben ser ejemplo para las cámaras, para tratar este tipo de contradicciones. Todo por el diálogo, nada por la fuerza. Iniciamos la discusión de este asunto con la participación del Grupo Parlamentario de Morena y tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Corro Mendoza. Hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la visión de justicia de la Cuarta Transformación es un cambio profundo en el sistema legal y de impartición de justicia. Promueve la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, con el objetivo de combatir la corrupción, separar el poder político del económico y acercar la ley al pueblo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en México, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su función principal es garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad. Entre sus atribuciones destacan resolver impugnaciones sobre elecciones federales de presidente, diputados y senadores, calificar la elección presidencial, resolver conflictos relacionados con derechos políticos electorales de los ciudadanos, como el derecho al voto, dirimir controversias entre autoridades electorales y resolver disputas laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, así como conflictos internos de los partidos políticos. La renuncia presentada ante el Poder Legislativo al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ser atendida, ya que como país tenemos que garantizar el funcionamiento de nuestra democracia. Existen voces que hablan de una interpretación a conveniencia de la Constitución. La realidad es que ese dogmatismo, donde solo existe una interpretación válida, fue una de las razones por las cuales el pueblo de México decidió cambiar al Poder Judicial. La oposición, ante su falta de calidad moral, piensa que obstruyendo el funcionamiento del Poder Judicial del pueblo logrará algo, cuando las urnas y encuestas le demuestran lo contrario. Gracias al voto del pueblo de México, nosotras y nosotros seguiremos defendiendo la soberanía nacional. Y gracias al pueblo de México, ustedes seguirán en el basurero de la historia. Dejen de mentir. No es censura. Debemos de crear un debate de altura. Venimos aquí a representar al pueblo de México y los pocos que son, porros son. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias a usted. Diputada, tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gibran Ramírez Reyes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
Si hubiera la posibilidad, presentaríamos una moción suspensiva por la falta de pulcritud con la que se ha llevado este proceso y con la dudosa interpretación legal que nos permite decidir al respecto. Hoy se pretende dar celeridad a la renuncia de la magistrada Mónica Soto con premura y sin una discusión de fondo, una práctica que se ha vuelto bastante frecuente en este Congreso. El oficialismo se ha acostumbrado a resolver asuntos de gran importancia institucional como si fueran simples trámites administrativos, como si el funcionamiento de la Constitución fuera un adorno y no estuviera en este caso en cuestión. Estamos ante un episodio más de captura y debilitamiento de las instituciones electorales que en el proceso más reciente comenzó con el fraude a la ley que significó la sobrerepresentación y que continuó con la farsa de la elección del Poder Judicial para postrar a la institución a los pies de la presidencia y de Morena. Estamos ante un episodio más de la crisis del honor en la República. Estamos hablando además de una magistrada cuyo nombramiento original fue hecho por este Senado y lo mínimo que uno esperaría es respeto a este recinto. No que se quiera aceptar una renuncia que pretende hacerse efectiva el 31 de agosto, es decir, con apenas un par de semanas de anticipación, como si la sala superior fuera una oficina personal que se puede abandonar cuando uno termina un ciclo. Cuando uno termina un ciclo, no abandona una responsabilidad constitucional que decidió adquirir. Terminar un ciclo no es una causa grave. Repito, respeten a este Senado y en especial, senadores, respétense ustedes y respeten su investidura. Como dije, no puede acreditarse una causa grave. La percepción de haber concluido un ciclo no basta y no está sujeta a interpretación para poder adquirir este cariz de gravedad. Mónica Soto está fallando ahora, como falló frente a la evidencia de los llamados acordeones durante la elección judicial, cuando dijo que no existían elementos suficientes para sostenerla, y estos fueron públicos y notorios en los medios de comunicación. Falló también cuando se censuró a una ciudadana que utilizó sus redes sociales personales para criticar a una funcionaria pública. Y falló cuando el tribunal validó la distribución de diputaciones que permitió que tuvieran una supermayoría que permitiera aplastar a las minorías como han hecho. Y hay otra razón para no dar trámite como si se tratara de cualquier renuncia, y con esto termino. Esta magistratura no tiene hoy la misma situación jurídica que tenía cuando este Senado la designó. Se prolongó el mandato y la magistrada decidió prolongarlo. Es decir, estamos ante un arrepentimiento personal que compromete el funcionamiento de una de las instituciones capitales de nuestra República. Respeto a la República, respeto a la Constitución. Por eso nosotros vamos en contra. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Carolina Villano del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, senadora. Sí. Antes de iniciar, Presidenta, quisiera pedirle una moción de ilustración, si la secretaria de la mesa puede dar lectura al artículo 98 constitucional.
Así se hará. Si es tan amable, secretaria, por favor. Artículo 98. Cuando la falta de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrada o magistrado del Tribunal Electoral, magistrada o magistrado de circuito y jueza o juez de distrito excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo. En caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación. El Senado de la República tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste al encargo. Muchas gracias. Hoy estamos frente a un suceso que va sin duda a confirmar todo lo que han venido haciendo el oficialismo. Destruir los contrapesos constitucionales, debilitar al árbitro electoral. ¿Cómo olvidar esos episodios de la que hoy solicita de una manera de urgente y obvia resolución una licencia, cuando no ha dicho cuál es la causa grave y cuando eso queda en entredicho? Quiero pedirle, Presidenta, una moción de ilustración antes de continuar. Si paran el reloj, por favor. Sí, detienen su reloj, por favor. Y entiendo que dura un poco más de un minuto. Pónganlo completo si son tan amables. Lo han dejado de un minuto. Muy agradecida con su equipo, senadora. Adelante, por favor. Comenzaré por señalar que evidentemente sí está acreditada la existencia de acordeones. Aquí los tenemos. Magistrado Reyes, ¿pudiera prestarme uno de ellos, por favor? Pues mándamelos todos si quieres. Le puedo preguntar uno por uno. Gracias. Pues no podemos decir que no hay acordeones. Aquí está uno, aquí está otro. Estos están en esas cajas, supongo los 3,187 que… Sí, el que tiene usted en la mano es el que hay más impresiones. Digamos, es el acordeón ganador. Este es el bueno. Sí, espero que no haya ido a votar usted con ese, ¿verdad? Pero ese es. Espera, que perdón. No, es que cuando fue a votar usted no le dieron ese, pero ese es el ganador. Y es que, magistrado, con esa actitud no vamos a dialogar, porque no es jurídico su posicionamiento. Gracias, Presidenta. Sí, como pueden ver, la magistrada Soto, aquí se nota la defensa que ya inició el oficialismo en esta tribuna, porque van a venir a hablar a favor de darle la licencia. Van a hablar a favor de ella confirmando su relación, donde ustedes capturaron también el Tribunal Electoral. Y hoy no sabemos con qué le van a pagar consulado, embajada, o con qué le van a pagar a la magistrada Soto la causa grave. La causa grave es haber traicionado al pueblo de México. Eso sí es importante. Hoy tenemos 2 vacantes. Aquí mismo en esta tribuna, cuando renunció con toda dignidad Yanino Talora, que no aceptó el regalo que ustedes le dieron de ampliar su mandato, pedí que se llamara a quien ocupó el siguiente lugar en el número de votos y lo ignoraron. Hoy se acumulan 2 vacantes. Hoy de 7 espacios solo quedarán 5. Ustedes tendrán suficiente con 3 votos para ganar una votación. Será más fácil manipular al órgano electoral hoy en día. Y hoy ustedes tienen ahí a la magistrada Soto, que ella ha dicho con esos lentes violetas que siempre ven que son sintéticos, son de plástico, no tienen aumento. Hoy se va a quedar con una sola mujer el tribunal. No hay paridad, no habrá paridad en el Tribunal Electoral. Ella fue una de las que se opuso a que llegara la que iba a sustituir a Yanín Otalora. Estamos frente a eso.
Y ahí van a resolver los temas de violencia política en razón de género. No tenemos representación paritaria. Discúlpeme, la oradora. ¿Con qué objeto, senadora Mayuli? Gracias, presidenta. Si pudiera hacerle una pregunta a la oradora. ¿La acepta, senadora? Sí, por favor. Adelante. Muchas gracias. Senadora Carolina Villano, estamos ante, pues, hoy en esta comisión permanente, ante esta presentación de esta renuncia. Desde su punto de vista, ¿cómo considera que inclusive se esté haciendo un proceso legislativo mucho más sumario, ¿no? Porque ahorita ya estaríamos en esta discusión? Desde su punto de vista, ¿cómo lo puede percibir, toda vez de que pues, no se está llevando el procedimiento adecuado ante la comisión correspondiente? Muchas gracias. Gracias, senadora. Pues aquí es muy sencillo. Ya se volvió costumbre violar la Constitución y acomodarla a los intereses del oficialismo. Miren, no hagan nada que no harían si ustedes fueran la oposición. Eso es tener visión de Estado, porque la otra es una visión sectaria, partidista, de corto plazo, una visión de la gandalle, porque son mayoría, hacen lo que quieren. Eso les va a perjudicar al paso del tiempo, porque la presidenta no va a poder controlar a nadie, porque saben que como tienen a los jueces, tienen a los tribunales, tienen a los poderes, tienen todo el poder concentrado, se sienten con la libertad de violar la Constitución, de violar la ley, de hacer todas las fechorías que puedan. Por eso debe haber límites para el poder. Si ustedes los eliminan, es en su propia destrucción, su propia autodestrucción. Hoy necesitamos honrar la Constitución. Dijo en su escrito la magistrada, el cargo que honrosamente me dio el Senado, que venga aquí, que explique las razones por las que se va. Solamente por ir a ver un atardecer en Baja California Sur, no creo que sea el caso. Podemos ver el atardecer siempre y cuando tengamos la conciencia limpia y tranquila. Porque sin la conciencia limpia y tranquila, entre todo ese ruido, ni siquiera un banquete funciona. Es mejor un pan o una tortilla en medio de la paz y la tranquilidad. No, compañeros, no sigamos haciendo esto, porque todos perdemos. Pierde la República, perdemos todos. Vamos a enfrentar el próximo año uno de los procesos electorales más importantes, sin que tengamos completo el tribunal. Ya tenemos hoy una contradicción a quien presidirá la Corte en los próximos días, pero no les importa, hacen lo que quieren porque pueden. ¿Sabes cuál es el límite de todos? Nuestro límite es la ley. Ese debe ser el límite de todos, de jueces, de magistrados, de senadores, de legisladores, de la presidenta de la República. Ya basta de pasarse la Constitución por donde pueden. Ya basta. Realmente aquí, ahora que venga Morena, seguramente van a mandar a alguien que no sepa de constitucional para que diga lo que quiera. Seguramente van a mandar a una compañera que no conozca estos temas a leer, porque los que saben que esto es indefendible. Pero ¿saben qué? Ustedes ya están en la historia. Querían hacer historia, ya la hicieron. Nadie va a olvidar cómo han derribado la República. Gracias. Gracias a usted, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, coordinador. Con su permiso, presidenta. Venimos a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a esta tribuna para hablar a favor de la procedencia de la renuncia de la magistrada Mónica Soto Fragoso al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para cumplir
con el mandato contenido en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hemos conocido la solicitud de renuncia de la magistrada Mónica Soto, misma que tenemos la responsabilidad constitucional de aprobar. La magistrada Mónica Soto tiene casi 10 años de ejercer el cargo en la Sala Superior del Tribunal Electoral. En ese lapso ha aplicado de las normas electorales en los asuntos que son competencia de la Sala Superior. Por decisión personal, ha presentado su renuncia al Senado de la República y esta comisión permanente deberá de aprobarlo. Confiamos en que los proyectos laborales y personales que decide emprender la magistrada Mónica Soto tendrá el éxito que ha mostrado en su desempeño profesional en el máximo órgano de justicia electoral de nuestro país. Queremos destacar que la decisión de la magistrada no afecta la toma de decisiones que la Sala Superior debe tomar al resolver los asuntos que se le presenten, en virtud de que el artículo 254, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que el tribunal puede sesionar con la presencia de 4 magistrados. Sin lugar a duda, la resolución de las impugnaciones que en su caso lleguen a presentarse en los procesos electorales federales y locales del año 2027 no se verán afectados, porque nuestra Constitución y las leyes prevén con claridad tanto el quórum como las votaciones que se requieren en la resolución de los asuntos de su conocimiento. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, le expresamos a la magistrada Mónica Soto nuestro reconocimiento por su notable desempeño en la Sala Superior del Tribunal y le deseamos el éxito que merece en los proyectos que emprenda. Sin ninguna duda, estamos a favor de la renuncia que ha presentado la magistrada y no aceptamos señalamientos que perjudiquen a nuestras instituciones y a los órganos que nuestra Constitución mandata. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, coordinador. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, senador. Con su venia, Presidenta, honorables legisladores y legisladoras, no se ha dicho aquí una sola razón para no conceder la licencia a la magistrada que lo solicita. Una sola. Y voy a usar la moción de ilustración para explicar 2 cosas. En esa moción de ilustración, Mónica Soto le contesta a un compañero: no se las acepto porque no son argumentos jurídicos. No hay argumentos jurídicos para negarle la licencia a la magistrada, porque la causa grave precisamente está instaurada para evitar que en un momento crítico alguien pudiera hacer coacción sobre un magistrado y hacer que renuncie para ganar una votación, o para que alguien pudiera intervenir en el sentido y el rumbo de las votaciones a través de hacer claudicar, de hacer a un lado a la persona de un magistrado. Nada de eso está ocurriendo en este momento. La causa grave no fue diseñada para evitar que se cumpla la voluntad de alguien que después de 10 años no quiere seguir desempeñando ese cargo. No fue diseñada para bloquear el derecho constitucional que tiene de elegir si permanece o no en el desempeño de un cargo. Y eso es simple y sencillamente lo que está ocurriendo ahora. Después de 10 años de un brillante trabajo, donde sus resoluciones han favorecido
al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano o a cualquier otro partido porque se han basado estrictamente en argumentos jurídicos. Una titular de una magistratura dice: no quiero seguir. Ha cumplido una trayectoria y yo pienso que sí. Sobre todo personalmente está en todo derecho de decretar que en su vida este ciclo debe haber terminado. De ninguna manera, no entiendo que pueda haber causa más grave que el deseo de alguien de permanecer desempeñando la función para la que fue elegida. La premura no está hecha para bloquear al tribunal, para cooptarlo o para evitar su desempeño. La marcó la licencia que solicita la persona que dice: me voy el 31 de agosto. No fue decisión de este pleno ni de nadie en particular que ocurriera antes de que terminara su desempeño la comisión permanente. No hay ninguna conspiración, no hay ningún hecho subsecuente más que el hecho concreto, liso y llano. Quiero terminar el desempeño de mis funciones. Tiene todo el derecho, lo hace con la frente en alto, con las manos limpias y merece todo el respaldo de este Senado a que su voluntad se cumpla y a desearle lo mejor en el desempeño que decida para los próximos años de su vida. Muchas gracias.